En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos conceda tu gracia para que podamos nosotros, todo lo que hacemos, orientarlo siempre hacia ti, teniéndote a ti como su fuente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí presente en esta aula en vivo. Es la primera vez que voy a hacer una clase en vivo aquí en nuestro sitio web. En general habrán visto ustedes otras clases ya grabadas, hechas por mí, sobre todo las clases de catecismo, programa para jóvenes, introducción a la religión, y el hermano Rodrigo que me ayuda con otros programas que ustedes ya estuvieron viendo. Así que les agradezco mucho a las personas que están ahora conectadas y después las que verán después esta transmisión. Así que hoy vamos a hablar sobre el reinado de Cristo y la segunda venida. Estas dos realidades, el reinado de Cristo y la segunda venida, son dos realidades que están íntimamente unidas y que conviene mucho hablar del tema en estos tiempos, en este tiempo litúrgico. No estoy tocando el tema por, como algunos pueden pensar, por la crisis de la iglesia, por las dificultades que estamos pasando, por la pandemia. No es ese el punto, no es ese el motivo principal. Puede coincidir simplemente con esas cosas, pero no es ese el motivo, sino que litúrgicamente nosotros estamos tratando acerca de la segunda venida de Cristo, estamos tratando acerca de esto y conviene recordarlo cada año. No es un tema de locos. La segunda venida de Cristo no es un tema de locos. La segunda venida de Cristo no es un tema de fanáticos. No es un tema de fundamentalistas. Es un tema de la Escritura. Y quizás una causa importante, entre las tantas causas que se pueden considerar, una causa importante de la decadencia de la vida cristiana puede estar justamente en esta idea de que Cristo ya no volverá. Y si vuelve, va a volver dentro de 3 millones de años, más o menos, cuando ya no quede nada que hacer. Entonces, y sin embargo, eso no es así. Esa no es la idea que está en las Sagradas Escrituras, no es la doctrina que enseñan los santos padres, no es lo que nosotros tenemos en la doctrina cristiana, no es lo que construyó la civilización occidental o la cristiandad. No es. Al contrario, muy por el contrario, en realidad, lo que hizo que se desarrolle la doctrina cristiana y la fe cristiana durante estos 20 siglos ha sido la conciencia siempre permanente, la conciencia siempre presente, mejor dicho, de que Cristo podría volver en el siguiente instante. ¿Sí? Eso hace que nosotros veamos las cosas de un modo muy, muy diferente. Si Cristo va a volver mañana, entonces no es que dejo de hacer cosas, no es que dejo de hacer apostolado, no es que dejo de realizar proyectos por la gloria de Cristo. No, es más, me apura más, me empuja, me motiva, me da una fuerza especialísima porque quiero que cuando el Señor vuelva me encuentre velando. En cambio, si yo pienso que el Señor no va a volver, yo no estoy velando. Eso está en la Escritura. En cambio, yo me encuentro velando cuando yo espero que el Señor vuelva. Entonces estoy velando, estoy con la vela encendida, con la fe puesta. La fe está allí puesta. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy quiero meditar sobre ese tema y para eso voy a usar un libro que se llama Los Novísimos. Es el manual de teología dogmática de Michael Schmaus o Michel Schmaus. Teología dogmática, tiene varios tomos y el tomo que utilizo para poder hacer este comentario es el tomo 7 de Los Novísimos. El método de Schmaus no es un método propiamente que podríamos llamar escolástico, ¿sí? Sin embargo es de doctrina segura y ha sido muy utilizado en los seminarios
Lo recomiendo, aunque no es un libro fácil de encontrar. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en el sentido último de toda la actividad humana, ¿sí? Dios tiene un plan sobre el mundo. No hay que pensar que Dios haya hecho el mundo y haya dejado el mundo a su suerte, ¿eh? Sí, Dios creó el mundo y después el mundo se arregló más o menos para poder seguir existiendo. Sino que Dios ha creado el mundo. Es el origen el mundo no es que tiene origen en Dios como si fuese el mundo una especie de emanación de Dios, sino que Dios crea el mundo y al crear el mundo, Él pone un plan a este mundo, le pone un fin, porque todo ente inteligente hace algo para alguna cosa. Entonces, y este plan que tiene para el mundo lo cumple mediante su verbo eterno entrado en la historia. Una vez que el Hijo de Dios entra a la historia del hombre, ya no se puede pensar en otra cosa. No se puede pensar en otra cosa, no se puede pensar en nada que no considere al Verbo eterno, al Verbo eterno encarnado, al Hijo de Dios hecho hombre. No se puede ya desconsiderar semejante cosa. Como pretenden las fuerzas de este mundo en este momento, incluso histórico, actual, pretenden hacer que el mundo recomience, el gran reset, the Great Reset es un poco eso también, que el mundo recomience, pero sin Dios, dándole la espalda a Dios. Y eso, por más de que esté en los planes de los poderes globales, eso no va a ser así. Porque el plan del mundo lo pone Dios, lo pone su creador, no el hombre. El mundo no pertenece al hombre, el mundo pertenece a Dios. Y Dios ha puesto entonces al mundo este plan, y este plan, el logos, la razón misma de este plan es el Verbo eterno entrado en la historia. En Él se hace presente Dios. Por Él han sido hechas todas las cosas. Y a Él apunta toda la historia. Entonces, ese apuntamiento de toda la historia, de todas las cosas hacia Él, es lo que le da razón y sentido a todo lo que hay. Entonces, pero que haya un sentido último en la historia, ese sentido último que es Jesucristo, no significa para nada que los otros sentidos, los sentidos intermedios, no tengan su propia importancia. Tienen su propia importancia, subordinada al sentido último. De hecho, sería contrario a lo que a Dios, a la sabiduría de Dios, que Dios creara un mundo donde los seres libres, los hombres, no pudieran ellos hacer con libertad autodeterminarse. No habría posibilidad ni siquiera de amar o de creer, porque el hombre estaría orientado fatalmente hacia un fin, y eso no es así. Entonces el fin último, que es Jesucristo, la realización de toda la historia, incluye los fines intermedios, incluye la historia de cada pueblo, la historia de cada cultura, la historia de cada hombre, la incluye. Y esa libertad del hombre, en cierta medida, lo que tiene que hacer es orientarse él hacia aquel fin último. Y solamente tendrá sentido en la medida en que él se circunscribe al fin último. Nosotros podemos hacer nuestra propia historia, pero solamente tendrá sentido en la medida en que nosotros consideremos serísimamente el fin último. Podemos hacer nuestra propia historia sin el fin último, pero cuando llegue el fin último, entonces las cosas simplemente tendrán sentido para un signo u otro. Para un signo u otro. Por eso, ningún hombre puede ser inocente simplemente de la sangre de Jesucristo. La asumimos como penitentes o la asumimos como asesinos. Como penitentes o como asesinos. Entonces, ciertamente, nosotros podemos distinguir, digamos así, la historia sagrada de la historia universal. La historia sagrada y la historia universal no se identifican, ¿sí? Por eso no se identifican, sino que se distinguen. Pero digamos que la historia de la salvación o la historia sagrada es el paño de fondo que se encuentra detrás de la historia universal.
Es el paño de fondo detrás del que se encuentra la historia universal. La historia de los hombres, esa historia libre, contingente, en la cual también actúa Dios. Y Dios ilumina esa historia con la historia sagrada. ¿Sí? Hasta ahora está medio complicado este tema, pero ya se va a hacer mucho más claro. Entonces, la manifestación entonces de la gloria de Dios, que Dios se haga visible, fíjense, que Dios se haga visible para nosotros, es el sentido último de todas las cosas que existen, es el último fin de toda obra divina. Y la creación es obra divina. La creación no es obra del hombre. Obras del hombre son esta silla, esta luz, esta computadora, esta cámara. Esas son obras del hombre. Pero esa obra del hombre está circunscrita en la vida del hombre y el hombre a su vez está circunscrito a la obra divina. Por eso ni aún esa cámara, ni esa computadora, ni esa silla, lo que sea, no puede quedar excluido de la obra de Dios, porque la obra de Dios es la que enmarca todas las cosas. Así que Dios le pone el ser a las cosas, pero estas cosas no pueden sino enmarcarse en el gran plan de Dios. Así que no hay ninguna esperanza de que la historia humana pueda desarrollarse por sí misma un fin y un sentido último. Su sentido y fin últimos están en el ámbito hacia el que tiende puente la cruz, y la muerte en el ámbito de la gloria de Dios, en la que Cristo entró perdiendo la existencia humana. La cruz de Cristo es la muestra de lo caduco que son todas estas cosas, de lo caduca que es la existencia. Después de la cruz de Cristo ya no se puede hablar de otra cosa, ya no se puede considerar otra cosa, porque ese es el fin hacia el cual apuntan todas las cosas. Y entonces, la vida humana, el hombre que quiera hacerse un fin para sí mismo, quiera encontrar un sentido para sí mismo, fuera de este marco de la creación divina, del marco de la historia del hombre sobre la historia sagrada, entonces simplemente pierde su sentido. Quitamos la cruz y la cosa ya no tiene sentido. Y eso es lo que el mundo de hoy pretende hacer. Lo que el mundo de hoy pretende hacer es quitar la cruz. Piensen en todas esas personas que, en los gobiernos, en las sociedades, que pretenden, por ejemplo, que la cruz de Cristo es ofensiva. Es ofensiva, ¿no? Vamos a sacar la cruz porque ofende. Ofende a otros. Hace que otros se sientan ofendidos en su fe por Dios. Eso es simplemente hacer que la historia humana pierda completamente el sentido. Le quitamos a Cristo de la sociedad y nada tiene sentido. Volvemos al estado anterior. Y la gente no se imagina lo que era el estado anterior. Muy simple, para saber cuál era el estado anterior a Jesucristo, basta mirar la tragedia griega. La tragedia griega era, uno dice así, ¿cómo es posible que puedan escribir obras teatrales que canten situaciones tan trágicas como estas? No sé qué sé yo. Edipo, rey. El tipo es, su padre recibe un oráculo donde dice que su hijo lo matará. Luego, entonces el padre lo que hace es expulsar a su hijo, se deshace de su hijo, no lo mata. Entonces su hijo, ¿verdad?, va dando vueltas por ahí, Edipo, y cuando vuelve se encuentra con su papá y termina matándole porque pensó que era un ladrón, una cosa así. Y después viene el hijo y se casa con su mamá. Acosado por la culpa, se arranca los ojos. Bueno, ¿por qué los griegos hacen la obra cumbre del teatro griego? Es una tragedia, un mal que no se puede resolver. Claro, porque ellos se dan cuenta de que en la vida del hombre existe algo que no puede resolver el hombre. Su soberbia tiene consecuencias nefastas y no puede resolver. Le sacamos a Cristo, nosotros vamos a llegar, en el mejor de los casos, no creo que lleguemos a ese nivel, vamos a quedarnos mucho peor, o sea, vamos a quedarnos al nivel de los bárbaros, pero en el mejor de los casos lo que podemos hacer es llegar al nivel de desgracia existencial de los griegos, donde ellos entienden que la soberbia simplemente lo que hace es dejarles en un estado del cual ellos no pueden salvarse, a no ser que un Dios venga a rescatarnos. Y ese puente entre la divinidad, entre los cielos y la tierra,
que elimina el sinsentido de la historia humana es la cruz. No hay entonces ninguna esperanza que nosotros podamos crear algún sentido para nuestra propia existencia sin Jesucristo. Así que esta gloria de Dios se va revelando en el mundo de a poco. Dios va comunicando al hombre su grandeza, su santidad, su verdad, su amor, dándole parte de esta grandeza, santidad, verdad y amor. Así su gloria se muestra como la gloria de su gracia. Y a través de Jesucristo, Dios va dando al hombre parte de sus riquezas. Parte de sus riquezas. Así que el último sentido de todo lo sucedido es el honor de Dios y Cristo realiza ese honor de Dios. Y si el último sentido de todas las cosas es la gloria de Dios y que se honre a Dios y que Dios sea el fin de todas las cosas, puede decirse también que el contenido de la historia humana es realmente Cristo. Cristo es el contenido de la historia humana. Así dice la epístola a los Hebreos. Cristo es el tema de la historia, ayer, hoy y siempre. Entonces, nosotros podemos imaginarnos su sentido graduado desde fuera hacia adentro, en la medida en que se nos permite ver las cosas mejor. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es muy importante reconocer esta cuestión, porque en la fiesta de Cristo Rey, lo que se hace es recordar a los hombres que no pueden hacer su vida y sus historias fuera de Jesucristo. Y que todo lo que haga el hombre en su vida, no solamente en su vida privada, donde hoy nadie tiene dudas de todavía nadie tiene dudas acerca, o nadie discute la religión que cada uno tiene que profesar en su vida privada. Si vos querés creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, allá vos en las cuatro paredes, entre las cuatro paredes de tu casa, ahí chiquito. No salgas con la cruz afuera, no lleves la cruz al trabajo, no hagas la señal de la cruz. Si vas a construir una iglesia, no le pongas cruces. No puede hacerse ningún anuncio visible, público, nada, absolutamente, de Jesucristo. Ámbito privado. Y hablar justamente del reinado de Jesucristo es recordar este tema, cómo Jesucristo es el centro de la misma existencia, el centro de la historia. Un concepto que está así cerca de esto es el tema del reino de Dios. El tema del reino de Dios, que es el tema de la predicación de Jesucristo y se repite una y cientos de veces en los evangelios, y que tiene mucho que ver con esto. Cuando Jesucristo viene y dice, bueno, el reino de Dios está entre ustedes, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, ¿qué es ese reino de Dios? El reino de Dios, la palabra, si pensamos en el término en griego, la palabra basileia, es la traducción de un término que es, decimos que hay traducción porque tenemos la Biblia de los 70 y tenemos la Biblia hebrea, y entonces el término malkut es el que es traducido por basileia, reino. Entonces ordinariamente traducimos esto al castellano con la palabra reino. Y implica dos cosas. Lo primero es el ser, la dignidad, la esencia, el poder, la soberanía del rey. Lo que es el rey, ¿sí? Su dignidad de rey, qué es lo que hace que sea rey, el poder, hasta dónde llega su reinado, su soberanía, el hecho de que sobre él no hay otro y que él es el que domina sobre todos. Bueno, eso es, en primer lugar, reino de Dios. Reino de Dios, es su cualidad de rey, ¿cierto? Y su cualidad de rey también incluso respecto de las personas. El segundo sentido es el dominio del terreno en que se ejercitan las dignidades de imperio del rey. O sea, cuál es su territorio. El reino de fulano de tal está aquí entre los ríos tal y las montañas tal. Eso es el reino de fulano. Pero el reino también es su capacidad para ser obedecido por los hombres. Y si le obedecen o no. Entonces uno podría decir, el reino de fulano es en este territorio, pero el reino de fulano ya no existe porque
nadie lo obedece. ¿Mm? Entonces, esos son los dos sentidos del término reino. Así que, reino de Dios significa, según eso, también dos cosas. Primero es la dignidad, el poder, la soberanía, el reinado de Dios y a la vez el dominio de la soberanía de Dios. Entonces, ambas significaciones están muy unidas y relacionadas entre sí, no pueden separarse una de otra. Entonces, aquellos sobre quienes ejerce Dios su soberanía constituyen el dominio de su imperio. Ambas cosas van juntas, ambas cosas van juntas. ¿Cuál es el punto más importante aquí cuando decimos que lo del reino de Dios? Si bien es cierto que ambas cosas son importantes, cuando el Señor dice, llega el reino de Dios, ha venido a ustedes el reino de Dios, arrepiéntanse y conviértanse, está hablando de un reino que es el más importante, el más esencial de todo, el reino de Dios sobre los corazones, ¿sí? El reino de Dios sobre los corazones. Ha llegado el reino de Dios. Llega su poder y soberanía y entonces arrepiéntanse y conviértanse para que estos corazones, estas personas comiencen a ser territorio de este reino. Territorio de este reino. Un ejemplo más que puede ayudar a poder entender esto. El reino, un rey tiene reino, tiene su soberanía, su poder, su dignidad, pero su territorio puede extenderse. Su territorio puede extenderse. Así Dios, en cuanto creador, Él es rey de toda la creación, de todo el universo. Sin embargo, reina en primer término solamente allí donde, hasta que venga Jesucristo en el juicio final y ponga a todos sus enemigos como escabel de sus pies. Finalmente, los que no se sometieron a Él y se hicieron enemigos de Jesucristo, enemigos de su cruz, serán puestos como escabel, como soporte, los pondrá bajo sus pies. Los pondrá bajo sus pies. Y entonces, pero mientras tanto, Dios va a reinar sobre los hombres libremente, aquellos que se sometan a Él. Porque lo que quiere es darnos tiempo para que nosotros reconozcamos que Él es el Dios y Señor de todo. Imagínense cómo es Dios. Dios no viene y no se impone directamente, sino que quiere que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Dios y Señor. Quiere que reconozcamos que 2 más 2 son 4, ¿no? Quiere que reconozcamos que el pasto es verde. Sí, acepto que es verde. Bueno, así de bondadoso es nuestro Dios. Porque no quiere dominar sobre los hombres. No quiere, en primer término, durante los primeros siglos, digamos así, dominar sobre los hombres por la fuerza, sino por vía del amor. Pero llegará un tiempo, esto tiene que tener un límite, y llegará un tiempo en el que va a decir, no, ¿sabes qué? Ya está. Fin de la cuestión, ya hemos intentado durante 2000 y pico de años, aquí se termina el tema. ¿Por qué? Porque esto no puede seguir así por toda la eternidad, esperando que los hombres se sometan a su reinado, siendo que Él es el rey. Si yo soy el dominador, el soberano en este territorio, voy a intentar hacer que la gente se someta a mí libremente, pero después voy a tener que ir con las armas. Ustedes me dirán, ¿cómo que con las armas? Sí, con las armas, así como dice en el Evangelio. Así como dice en el Evangelio. En el Evangelio que estamos leyendo incluso en estos días. Vamos a leer ese Evangelio en primer domingo de Adviento. El primer domingo de Adviento vamos a leer ese Evangelio. De este ciclo, el ciclo nuevo que se comienza ahora, que es el ciclo A. El reino de Dios entonces es eso. Y Jesucristo viene a hacer visible el reino de Dios que ya se fundó en el Antiguo Testamento, que en realidad se funda en la creación del mundo. Ahora Él trae de un modo velado y ya presente en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es simplemente la institución, sino todos los que obedecen a Dios y lo tiene por rey y por soberano y obedecen sus leyes. Entonces, y los cristianos como heraldos de este reino de Dios, lo que procuran es este reino que vino a traer Jesucristo. Ellos vienen a presentarlo ante los hombres para que los hombres
de buena gana, libremente puedan pasar a ser parte del reino. Fíjese cómo la cosa es casi como contradictoria, porque parece ser como que, ¿cómo es posible que si Dios es el rey, tenga que decirnos, a ver, papito, ¿querés ser parte de mi reino? Y si no quiero, y bueno, y si no querés, no te va a ir tan bien, ¿verdad? Pero tenés la oportunidad de hacerlo por amor. ¿Y qué me da para hacerlo por amor? Y mira, no solamente Él te pagó tus deudas con la redención en la cruz, sino que además te da su gracia y te da la participación en su naturaleza divina. Y tenés todos estos miles de beneficios, así como se suele hacer a veces en las campañas en internet. Uno te dice, bueno, este es el costo del curso y te pone una lista interminable de beneficios. Cualquier beneficio que exista está puesta en la lista y así se hacen las campañas de marketing. Pero la lista de los bienes, de los dones de la gracia que el Señor nos da para invitarnos a su reino en el cual nosotros ya estamos. Porque si no queremos estar bajo el reinado de Cristo, podemos crearnos otro universo, por ejemplo. Pero nosotros somos parte de este universo. Pero somos libres. Y esa libertad debe ser ejercida hacia el bien. Entonces, nos pone una lista interminable. De tal modo que el que supiera cabalmente la longitud y los detalles de esa lista y le dijera a Dios que no, sería, con todas las letras, un rebelde. Sería un rebelde, como lo fue Lucifer. Porque Lucifer sí sabía de eso. Y entonces él dijo, no serviré, no serviré. Pero entonces en esta vida, nosotros, después con la instauración de la iglesia, la institución de la iglesia, tenemos el reino de Dios ya incoado, iniciado en la iglesia. Los santos viven plenísimamente en el reino de Dios. Plenamente. Ellos están en el reino de Dios. Ellos son miembros de pleno derecho del reino de Dios. Ellos viven en el reino de Dios. Y los pecadores, y bueno, nosotros vivimos un día sí, un día no. Estamos en la muralla, digamos así. O sea, saltamos, vamos y venimos, ¿no? Los santos no, los santos están allí en el palacio central. Los pecadores estamos en los límites. Vamos y venimos. Pecamos mortalmente, fuera. Nos arrepentimos, dentro. Pecado mortal, fuera. Arrepentidos, dentro. Y entonces, hasta el día final, claro, por supuesto que tampoco, eso no significa que los santos estén, si podemos hacer esta imagen, los santos no están confirmados en gracia, ellos perseveran simplemente. Pero si pudiéramos pensar en una imagen del reino de Dios, sería como una montaña, cuya cima es espaciosísima, y caben muchos, caben todos allí. Es limitada, pero caben todos. Y podríamos nosotros subir allá, y bueno, los que están en el cielo, los que están ya confirmados en gracia, que son partes de la iglesia, parte del reino de Dios, están en la cima. Y los santos que ya viven como en el cielo están también en la cima. Y nosotros estamos más arriba en la montaña o más abajo. Me gusta esa imagen, Bien, y los que no suben la montaña están fuera del reino de Dios. Fuera del reino de Dios. Pero un día ya no habrá otra cosa que solamente la cima de la montaña. Y a la cual hemos de subir necesariamente. Así que la vuelta de Cristo no es otra cosa que la instauración definitiva, plena, visible, no así invisible y velada como es hoy, visible, universal del reino de Dios. Y nosotros, al pedir que Cristo reine, al gritar viva Cristo Rey, nosotros estamos no solamente pidiendo que ya en este mundo el reinado de Cristo se extienda lo máximo posible, su potestad, su reino, sino que también nosotros que pronto vuelva Jesucristo. Los cristianos no tememos el retorno de Jesucristo. Nosotros queremos que vuelva Jesucristo. Nosotros queremos que Él vuelva. Queremos que vuelva porque sabemos que el mundo no se renovará definitivamente, sino por una acción directa de Dios. Entonces queremos que Él vuelva. Queremos que el Señor cumpla con sus promesas. Y aunque los tiempos preparusíacos, digamos, los preparusíacos serán tiempos difíciles,
Sin embargo, entendemos que después del Viernes Santo viene el domingo de resurrección. Y que si queremos ese domingo de resurrección, de gloria, de victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, de gloria sin fin, de luz inacabable, entendemos que tenemos que pasar necesariamente por la subida al Monte Calvario. Por la subida al Monte Calvario. Para entender eso, entendemos siempre de toda nuestra vida, ¿sí? Hay una Cuaresma para que después haya una Pascua, hay un Viernes Santo para que después haya un domingo de Pascua, de resurrección. Hay un desierto para luego entrar a la tierra prometida. Siempre hay un tiempo de dolor, ¿sí? Antes de que nazca el niño y todos los dolores del parto sean olvidados. Todos los dolores del parto sean olvidados. Hay una persecución para luego haber un tiempo de gloria. Hay un tiempo de combate del rey y de su ejército para vencer a sus enemigos, para que finalmente luego reine la paz bajo su dominio. Entonces, hoy hay que luchar por el reino de Jesucristo. Hay que luchar por él. Hay que luchar por él, pero no solamente pensar, y no dejar de pensar tampoco en eso, en la esfera política, de la esfera del poder, donde también Cristo debe reinar. Ese espacio no debemos nosotros dejar al mundo, porque si no, si los cristianos salimos del ámbito político porque pensamos que es sucio, porque pensamos que allí no se puede hacer mucho, no hay vida cristiana y compañía, entonces le dejamos al demonio. Pero no pensemos que eso se va a sostener sin que Jesucristo reine en los corazones. Sin que Jesucristo reine en los corazones. Sin que ese territorio tan pequeño y sin embargo el más importante de todos, que es el territorio del corazón del hombre, esté entregado en las manos de este soberano. Y que nosotros podamos decir ahí a Jesucristo que Él es el Rey de nuestros corazones. Y para lograr eso, es necesario que nosotros vivamos la vida cristiana con las cosas de siempre. La oración, los sacramentos, las obras de caridad, el estudio de la doctrina cristiana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que ya sabemos. No voy a dar hoy ninguna indicación nueva sobre ese tema. Y entonces, si reina en los corazones, allí donde esté un corazón ofrecido a Cristo Rey, allí donde esté un corazón ofrecido a Cristo Rey, allí es la esperanza de que ese pequeño reinado de Jesucristo, en los límites del corazón del hombre, en los límites del corazón de ese hombre en particular, allí no muere justamente esta esperanza. Al fin de los tiempos, va a haber muy poca gente que crea en Jesucristo. Va a haber muy poca gente que guarde la fe. No importa, justamente, este pequeño rebaño, es el pequeño rebaño del cual habla nuestro Señor en su Evangelio. Ese pequeño rebaño se convertirá en la gloria del mundo. ¿Sí? Y entonces va a parecer débil, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es Cristo justamente quien es mi fortaleza y mi gloria. Él es mi fuerza y mi riqueza. Bueno, entonces ese es el punto y esa es la relación que hay entre una y otra cosa, entre el reinado de Jesucristo y su segunda venida. Cristo debe reinar en nuestro mundo, ciertamente, porque este mundo no tiene ningún sentido sin Jesucristo, ningún sentido, y los políticos tienen que meterse eso en la cabeza y nosotros tenemos que ayudarle en la medida de lo posible a los políticos a que tengan eso en la cabeza. Ellos no es una cuestión de religión privada, no es un tema privado la religión cristiana. Es el tema más importante de la humanidad. Esta ciudad un día va a dejar de existir. Este país puede mañana desaparecer. Pero Cristo, mientras el mundo da vueltas, la cruz permanece. Es el lema de la Cartuja. El lema de la Cartuja es Stat crux dum volvis orbitur. Dum volvitur orbis. Stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece mientras el mundo se da vueltas. Mientras el mundo sigue dando vueltas,
la cruz allí está siempre firme. Entonces, hay que hacerle recordar eso a los políticos. Ellos piensan a veces que, obnubilados por el poder que tienen, piensan que aquel poder lo es todo. Y sin embargo, sin Jesucristo simplemente aquello no tiene sentido. Pasará como una más de tantas. ¿Sí? Y que eso se sostiene únicamente con corazones que estén determinados a servir a Jesucristo en todo. Una familia que sea cristiana hasta la mata, ¿sí? Unos padres que reciban de Dios los hijos que Él mande y lo hacen por fe, no lo hacen porque no hay cosa más, testimonio más fuerte, digamos así, no hay testimonio más fuerte que una familia numerosa por amor de Dios. Una familia numerosa por amor de Dios, imagínense ustedes. Y es un testimonio fortísimo en nuestros tiempos de anticoncepción, de aborto. Una familia que reza, unos padres de familia, sobre todo el marido que sea devoto, cristiano, que esté determinado a servir a Dios en la santidad. Bueno, y eso es todo. Así que eso es lo que quería compartir en esta breve clase de hoy, este miércoles. Y esperamos cada miércoles poder encontrarnos aquí por las redes sociales, por los canales de Formación Católica. Nosotros en diciembre vamos a lanzar, no se olviden que ahora estamos con nuestra promoción de suscripción. Entonces, nosotros vamos a lanzar un curso nuevo cada mes. Un curso nuevo cada mes. Ese es nuestro propósito y estamos, de hecho, trabajando por eso. Y el curso del mes de noviembre fue Las Almas del Purgatorio, grabado por el hermano Rodrigo. Y en diciembre voy a lanzar un curso de 10 clases que se va a llamar Teología del Más Allá, donde voy a tratar en 10 clases acerca de las postrimerías. O sea, muerte, juicio, purgatorio, infierno, cielo. Esto es la escatología personal. Y luego la escatología universal o cósmica, que es resurrección de los muertos, segunda venida y cielos nuevos y tierra nueva. Juicio final, perdón. Juicio final, resurrección de los muertos, juicio final, segunda venida. Eso es este curso que vamos a tratar. Claro que es una gran síntesis porque los libros son muchos. En un curso teológico de un año a veces se tratan muchas cosas, pero quiero dejar las ideas muy claras acerca de estos temas de escatología. Es un cursito de escatología, básicamente. Y ese va a ser nuestro curso del mes de diciembre. Así en enero vamos a tener otro curso, en febrero otro curso. Cada mes un curso nuevo. Y entonces los que estén suscritos a nuestra plataforma podrán acceder. Siempre va a haber algunas clases que estén disponibles gratuitamente. Entonces van a poder ver si les parece bien. Y también tenemos todo el contenido gratuito que siempre ustedes podrán encontrar en nuestra plataforma que está allí disponible. Con los cursos de pago, ustedes pueden ayudarnos a nosotros a que nosotros podamos sostener este trabajo que no es ni fácil ni barato. Y además, porque si no les pago el salario aquí a los productores y empleados del equipo, me quedo solo. Entonces hay que pagarles el salario y necesitamos que nos ayudemos todos para que en esta nuestra familia podamos nosotros seguir mejorando nuestra formación, nuestros estudios y que esto todo podamos nosotros ofrecerlo a Dios y que conociendo mejor podamos amarle más a Dios y servirle mejor. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, que tuvieron paciencia allí y espero que les sirva de alguna cosa. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales o de ponerse en contacto con nosotros. Las opiniones de ustedes, los testimonios, los comentarios y las sugerencias y las correcciones inclusive son de muchísima, muchísima ayuda para todos nosotros. Por favor, escríbanos, estamos súper atentos allí para todo eso y yo todos los días estoy respondiendo a gente que me escribe y que me pregunta cosas y les envío materiales y entonces eso nos llena de alegría poder ayudarle a todos ustedes a través de este humilde servicio. Gracias a todos y les dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.